Apocalipsis 3, versículo 1. Dice así la palabra de Dios a la gloria de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Escriba al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendita su palabra. Amén. Gloria a Dios. ¿Os acordáis que la semana pasada estuvimos hablando de la iglesia de Pérgamo, verdad? Perdón, de Tiatira. No se oye, ¿no? Bueno, pues entonces, porque está perdiendo la batería el de eso. Y entonces ya hoy vamos aquí a escape libre. Yo tengo un amplificador también. La iglesia de Tiatira dijimos que era símbolo de ¿qué? Es el periodo que cubre cuando lo que es la iglesia se casó con el Estado. La iglesia, que es el organismo vivo, el cuerpo de Cristo, tomó la decisión de casarse ¿con quién? Con la institución romana, que era la institución que estaba establecida en el Estado, ¿vale? Y al casarse, ¿ves? Ese matrimonio no era lícito. ¿Cuál es el fruto? El fruto fue lo que nosotros conocemos como el Estado Vaticano. Y estuvimos hablando de esa iglesia apóstata y de esa mujer Jezabel que simbolizaba esa religión falsa, y cómo enseñaba y seducía a los siervos de Dios a comer cosas sacrificadas a los ídolos y andar en fornicación. ¿De acuerdo? Entonces, el periodo de la iglesia de Tiatira, en lo que es en la línea de tiempo de la iglesia, comprendía desde el 590 hasta el 1517. Pero hoy, que vamos a estudiar la iglesia de Sardis, dentro de lo que es la línea de tiempo, la iglesia de Sardis simboliza el periodo de la historia representado desde el 1517, cuando la reforma se encabeza por Martín Lutero, hasta el 1750. Entonces, si estuvimos dando un enfoque espiritual de que la iglesia de Tiatira, empezando por Pérgamo y Tiatira, simbolizó todo lo que nosotros hemos conocido hoy, o conocemos ya, como la iglesia católica apostólica romana, que tiene sede en el Estado Vaticano, y ella se ha llamado la Santa Madre de todos nosotros, digamos, ¿vale? Hoy vamos a hablar de la iglesia de la Reforma, espiritualmente hablando. Sardis simboliza a la iglesia de la Reforma. En cuanto a lo que es el término geográfico, Sardis era una ciudad que se encontraba a 80 kilómetros al noreste de Esmirna, como a 50 kilómetros al noreste de Filadelfia, y era la capital del reino de Lidia, cuyo rey fue Seso, el hombre más rico del mundo. Ciro el persa venció a Seso en el 550, y para el tiempo del periodo romano ya Sardis comenzaba a decaer, pero se enorgullecía de su pasado. En la actualidad, lo único que queda de la ciudad es un montón de escombros. Se cree que la iglesia en la ciudad de Sardis fue instituida por el apóstol Pablo, según Hechos 19:10. Y después del primer siglo, esta iglesia surgió como un centro cristiano. Uno de sus hijos fue el obispo de Melitón. El término Sardis significa remanente, lo que ha quedado o lo que ha escapado. Y el periodo de la iglesia de Sardis, ya hemos dicho que es el periodo de la Reforma, el protestantismo romano. Perdón, el protestantismo evangélico. ¿Por qué
cuando se le escribe al pastor de esta iglesia, se le dice, escribe al ángel de la iglesia que está en Sardis y le dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto, yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Eso es algo que nosotros tenemos que considerar, porque la Iglesia de la Reforma resurgió con un mensaje, que era el mensaje de la justificación, teniendo la oportunidad o por lo menos indagando en las Escrituras, y sacó a la luz el mensaje de la justificación, pero aquella reforma nunca se completó porque nunca pusieron la mirada en la Iglesia apostólica primitiva, que además de tener el mensaje de la palabra, tenía la vida del Espíritu. La Iglesia de la Reforma es como que resurge, pero con la asfixia de que no tiene ese viento fresco y recio del fuego del Espíritu Santo. Entonces, como la vida de la Iglesia no la rija la fuerza, el poder, la fuerza motriz, la dirección del Espíritu Santo, es una iglesia que puede tener nombre de que vive y estar muerta. Y aquí podemos hablar del mensaje de la justificación y de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y que el poder de su sangre nos limpia de todo pecado y que ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida y que tenemos perdón de pecados por su sangre y redención y que Él nos santifica y que bla 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 bla, y si no tenemos el Espíritu rigiendo nuestras vidas, tenemos nombre de que vivimos, pero estamos muertos. Eso es lo que simboliza la Iglesia de la Reforma en su resurgir, pero sin el fuego del Espíritu. Por eso Pablo le dice a Timoteo, aviva el don que hay en ti por el fuego. Aviva el fuego del don que hay en ti, que te fue dado por la imposición de mis manos. O sea, que esto no es cosa de que yo conozco el mensaje de la justificación, que sí que lo conozco, y que me apropio de él para recibir toda esa bendición, sino que ahora tengo que andar en la obra de la santificación. Porque una iglesia que no anda en la santificación, el mensaje de la justificación se le queda grande. Y llega un momento que tiene nombre de que vive, pero en esencia y en sustancia está muerta. Porque lo que vive, ¿qué es lo que es? Vive un formalismo, vive un ritualismo, vive una religión. Y de la misma forma que nosotros creemos y entendemos que hay muerte espiritual en lo que conocemos como el Estado Vaticano y todas sus doctrinas, que el otro día estuvimos hablando un poquito de una en una y cómo fueron introduciéndose poco a poco dentro de lo que es aquella iglesia que se formó, de la misma forma sucede y está sucediendo en la iglesia reformada o la iglesia de la Reforma evangélica, que no es dirigida y tiene la vida del Espíritu. Si nosotros no asimilamos la vida del Espíritu como parte esencial de nuestras vidas, tranquilamente podemos estar hablando de que tenemos nombre de que vivimos, pero por dentro y muerte. Estoy hablando cosas serias también hoy. Porque si a lo mejor nos hemos identificado con la iglesia de Tiatira, con esta nos tenemos que identificar. Porque de alguna forma u otra nos hemos identificado con el protestantismo evangélico, que ha sido por lo menos por lo que hemos empezado nosotros a conocer las cosas de Dios. De hecho, vamos a ver que el mensaje a las 7 iglesias sigue, y por eso que es necesario que entre Filadelfia, que es la iglesia que le siguió, porque es la que no se conforma con un protocolo ritualista muerto, sino que va y busca más allá hasta que haya la vida del Espíritu, y cuando la vida del Espíritu se une a la sustancia de la palabra, entonces que el creyente puede plantarse en medio de los tiempos, ¿vale? En medio de los tiempos y resurgir como la iglesia de Pentecostés. Ustedes saben que hay mucha guerra denominacional, sobre todo, principalmente, sobre pentecostales y bautistas o calvinistas, ¿vale? Pero la lucha que se viene generando es por estas cosas mismas. Porque unos tienen parte de la verdad, pero los otros también tienen otra parte de la verdad. Y si bien el mensaje de la justificación no es nada sin el fuego del Espíritu, tampoco hay sentido cuando hay mucho fuego del Espíritu, pero no hay conocimiento de lo que es la salvación y la justicia en el nuevo pacto gracias a Jesucristo.
Y nosotros tenemos que analizar todo esto y el transcurso o el recorrido que estamos caminando, estudiando las escrituras, porque todo es para nuestro beneficio, para que nunca llegue a nosotros ese conformismo, sino que sigamos buscando la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. Amén. Que ese es Jesucristo. O sea, nuestro camino acabará cuando nosotros le veamos a Él cara a cara. Aleluya. Aquí no podemos decir yo soy salvo, siempre salvo, ni yo soy predestinado, ni las elegido, ni cuánto historias han inventado los hombres por ahí o doctrinas de demonios. Esto es una carrera que empieza en Jesucristo y acaba en Jesucristo, porque Él es el alfa y Él es el omega. Y aquí nadie se me puede tumbar en el sofá a decir ya todo está hecho. Y de hecho los que han dedicado tiempo al sofá espiritualmente, para que me entendáis, y han pasado por esos lazos, se han dado cuenta de que por ahí no van los tiros. Y después uno los pasa más para cogerle otra vez el pulso a la vida del espíritu. Lo pasan mal. ¿De acuerdo? Entonces le está dando un mensaje serio el apóstol Juan al pastor de la iglesia de Sardis y le dice eso. Os voy a decir una cosa. Las apariencias nos pueden llevar a nosotros a tener un estado formalista, pero sin la vida y la comunión del espíritu. Sardis sacudió a Tiatira, porque es verdad. Vino con el mensaje de la justificación. Y de la misma forma que Sardis sacudió a Tiatira, Lutero también sacudió al Papa y a todo el Estado papal. La Reforma Protestante sacudió al catolicismo romano establecido. Y en muchos países vino a ser la religión del Estado. Se desarrollaron credos y dogmas y vino a tener mucha organización humana, pero muy poca vida espiritual. Faltó restaurar el espíritu de la Iglesia Apostólica, como también la vida de separación del mundo y vivir en santidad. Tú te vas a países donde culturalmente están establecidos como que han nacido de la Reforma o tienen establecida la Reforma en la constitución de sus credos civiles. Te vas allí y todo el mundo por cultura es evangélico. Ahí están los luteranos, están los calvinistas, pero tú ves la vida que llevan y todo es puro formalismo y tienen conocimiento del mensaje de la justificación por la fe así, y muchos de ellos lo conocen mejor que nosotros, porque desde niños se lo han dado a conocer. Ahora vete y síguele el rastro y mira la vida que llevan. Síguele el rastro y mira la vida que llevan. Y es una fotocopia del catolicismo romano nuestro. Que los católicos creen, los practicantes y los no practicantes, que cuando se mueren viene el cura y le da un reposo y ya están metidos en el cielo. Sin saber que el cielo le pertenece a Jesucristo. Y que Él es el único bendito Rey y dueño de ese lugar. Y Él y el Padre nos lo arregla a nosotros en Jesucristo. No ha sido ni en María, no ha sido ni en el Papa, no ha sido ni en el pastor, sino en Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Os voy a decir una cosa, no hay nada peor que una iglesia muerta, ¿eh? Eso sí que es malo. Incluso nosotros aquí que tenemos poca organización, no tenemos ni siquiera un templo físico, no tenemos un consejo de ancianos, no tenemos una junta rectora de oficialidad, no tenemos nada de eso. Si esperamos que en su día Dios nos pueda dar, no tenemos nada de eso. Como se suele decir, tenemos menos papeles que una liebre. Vamos con lo opuesto. El amor de Cristo, hermano. Y con todo y eso, muchas veces tenemos que pelear con el formalismo y la religiosidad, porque si no nos quedamos estancados. Imagínate tú si tenemos un pedazo de templo, el matrimonio pastoral, el grupo de alabanza, los 20.000 sindicatos que se levantan para el grupo de jóvenes, grupo de damas, grupo de caballeros, grupo de esto, grupo de lo otro, y tú entras ahí. Y allí dejas a tus hijos en la escuela bíblica y con los jóvenes, y hoy tengo con esto, y cuando te vienes a dar cuenta, tú estás en un club social. Y tú tienes nombre de que vive. Pero está más tieso que una Mohammed. Con toda esa organización externa. Nosotros sin organización, y estamos peleando para que no se nos meta el rito en el corazón y el formalismo. Por eso que yo el otro día, cuando estábamos en la vigilia, hermana que dice, hermano, visiblemente todos estamos deseando de tener un poco de más comodidad como iglesia. Pero el Señor sabe lo que está haciendo. Amén. Llevamos 3 años que cuando hace calor nos tenemos que refugiar en un refugio para el calor.
Cuando hace frío nos tenemos que refugiar y hemos estado en los pinares y hemos estado arriba y hemos estado en las casas y hemos estado bajo el puente y hemos estado en la casa del hermano y hemos estado donde hayamos estado y iremos donde tengamos que ir. Amén. Pero que lo primero no sea lo externo, que lo primero sea la vida del Espíritu. Amén. Intentar de tener comunión con el Espíritu y que el Espíritu sea el que nos dirija. Amén. Acordaros que Israel estuvo 40 años en el desierto. Y allí montaban el tabernáculo de reunión. Mira la palabra, Cuidado, hermano. ¿Sabéis lo que es religión? Religión viene del latín religar. Y cuando religamos la obra nuestra a la de Dios, hemos creado la religión. Porque Dios nunca pidió religión. Dios ha pedido comunión con nosotros. Amén. Pero allí estaba el tabernáculo de reunión con las 12 tribus alrededor, cada una como Dios lo había montado. Y cuando Dios decía, hay que coger, levantar, recoger, que nos vamos. Y cuando la nube se paraba, otra vez hay que eso, y armar y quedarse quieto. Y la nube era la que los dirigía, dice la Biblia. Dice, y todos pasaron bajo la nube. Y todos fueron bautizados en la nube y en Moisés. Y en el mar, dice la palabra. Todos. Y después dice, estoy leyendo 1 Corintios capítulo 10. Dice, pero no de todos se agradó el Señor. Y de una generación entera de creyentes caminando por el desierto que todo el tiempo estuvieron reclamando y quejándose por la comodidad que tuvieron en Egipto, de toda una generación de creyentes entraron solamente 2 familias. Y esto, cuando yo hablo de esas cosas, que se mete como una especie de seriedad y el aliento como que se corta un poco, porque así tenemos en ese momento que reflexionar y decir, aquí, párate. Tú sabes que los católicos dicen, párate que te voy a cantar una saeta. Nosotros vamos a decir, párate que el asunto es serio. Déjame reflexionar y examinar hacia dónde están caminando mis pasos. Amén. Es decir, el salmista, Dios, mira a mí, mírame tú. Y mírase en mi camino de perversidad. Que no coja yo, habiéndote conocido a ti, y me vaya yo ahora a ser un sinvergüenza. Que cuando yo dice, que sean gratos en mi boca los dichos de tu boca, le decía el salmista. Y la meditación de mi corazón delante de ti. Cuando yo esté en la soledad, no estoy yo en mi historia. Estoy yo todo el tiempo concentrado para ti. ¿Esto es del agrado de Dios? Sí, entonces somos para adelante. Amén. ¿Esto no es del agrado de Dios? No. Entonces te sacas afuera. Sí, sí. Si entra por él y todo el tiempo la mente puesta en él. Le dijo el salmista a Dios, si se me olvidara el nombre de tu ciudad, que es Jerusalén, si se me olvidara por algún momento, que se me pegue la lengua al paladar y que yo no hable más nada. Mira qué forma de expresar. Por eso que yo veo, cuando tú vas a esas oraciones, eran gente que estaba ungida con el Espíritu y aunque tuvieron errores, porque los tuvieron, y eran como cada uno de nosotros, en lo profundo de su corazón, esta gente amaba y buscaba a Dios. Y mira cómo ataban sus corazones a Dios por medio de los dichos de su boca. Y buscaban meterle seriedad al asunto. Para que la religión no cubra el corazón y todo el tiempo esté mirándole a Dios los ojos. Y si lo hago bien, para ti lo hago. Y si caigo delante de ti, para ti caigo. Sí, sí. Pero se levantaban y caminaban. Amén. Y cuando Dios le habla, cuando el apóstol igual le está dando el mensaje a esta iglesia, le está diciendo que tiene nombre de que vive, pero que está muerta. Pero eso es muy serio. ¿Tú puedes coger a un muerto, que hoy día te lo cogen en los tanatorios, y te lo maquillan y te lo afeitan y te lo preparan? Y yo me para a mí que si ya tuviera la habilidad de abrir los ojos, tú llegas y tú dices, pero mira si es que está vivo. Y está tieso. O algo así hace la religión con los creyentes que no vigilan. Por eso en el segundo versículo dice, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. Porque como diciendo, estás muerto y se te está muriendo todo lo que te he entregado y te estás como desangrando porque no vigilas tu corazón y hay una separación entre tu vida o tu testimonio y lo que tu boca dice. Se ha convertido en dos cuando eso tiene que ser una sola cosa. Tu verbo, tu mensaje, tu versión, tu testimonio tiene que estar todo el tiempo unido a tu testimonio. Yo no puedo venía a enlazar a dos hermanos en la fe en el santo estado del matrimonio, por ejemplo,
Y está yo divorciado de mi mujer. Casado con otra. Porque eso está pasando hoy día en las iglesias. Pero como cuando me divorcié o me divorcié, le metí lo que le metí la historia y la película, yo me la creí y no dije, no, párate. Si mi vida no está a la altura de esto, yo me tengo que quedar aquí. Y el testimonio de unir a gente en matrimonio tendrá que hacerlo otro que tenga ese testimonio. Pero Dios tiene que tener un testimonio real. Como hablábamos también la semana pasada, no puede venir un cura, un hombre que se le ha dado una autoridad, no de parte de Dios, sino de parte de una iglesia apóstata, a unir a la gente en el santo matrimonio cuando él mismo no sabe ni lo que es un matrimonio. Y cuando esta institución prohibió casarse y estableció el celibato, y entonces enseñó a los líderes a fornicar y a ofrecer cosas sacrificadas a los ídolos, porque no sabían lo que era el matrimonio. Si ustedes buscáis información en internet, pero en sitios serios, os vais a dar cuenta la vida más disoluta que ha existido en los papas de Roma. El representante de una iglesia que prohíbe que sus ministros estén casados, tienen que mantener todo el celibato, y han sido los que más hijos han tenido y los que más poca vergüenza han hecho. Y todavía habrá alguno por ahí haciendo de la suya. Ya hace tiempo que se viene haciendo eso en la iglesia. Y ahora se me dice que se sienta en la silla de Pedro y que representa a Dios en la tierra. Bendito sea el Señor. Por lo mismo nos puede suceder a nosotros en la iglesia de la Reforma si no estamos claros, y podemos tener muchos nombres de que vivimos, pero por dentro hay muerte. Entonces le dice, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. O sea, estoy viendo que de lo que te entregué se te sigue muriendo todo. Vigila y para esa muerte espiritual. Porque os digo una cosa, la vida en el Evangelio no puede ser que yo tomo 4 decisiones cuando me convierto y aparco el ministerio, le echo el patacabra y ya todo está hecho, que yo estoy cansado ya de encontrarme con creyentes que no quieren tomar ninguna decisión en su vida porque creen que ya las han tomado todas. Eso es un error del enemigo. El enemigo está engañado, aquí hay que estar tomando decisiones diariamente, porque eso significa santificación en tu vida. Yo he visto como los hermanos han tenido que tomar decisiones, especialmente la hermana Uniana, en su vida, para que se mantenga vivo lo que Dios le entregó. Tú tienes que empezar a sacar cosas de tu vida y no establecerte a decir, es que yo soy así. No, es que tú eres así, no. Tú eras así en la vieja creación. Amén. La Biblia dice, nueva criatura somos. Aleluya. Y a nadie conocemos según la carne, dice. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, dice, ya tampoco le conocemos así. Ahora, pararte en el proceso de la santificación hace que algo que estaba unido por Dios, ¿vale? Que es el mensaje de la palabra metido en tu vida, hecho carne, hecho vivo, pegado ya a ti en la entretera, ahora se empieza a separar y va tu testimonio por un lado y el verbo de tu boca por otro. Y te coge siempre ventaja tu predicación. Y nunca estamos a la altura de lo que creemos ni de lo que profesamos. ¿Por qué? Porque se ha detenido la obra de la santificación. Que eso fue lo que le pasó a esta iglesia. Entonces le dice, sé vigilante. ¿Qué significa vigilar? Velar. Pero es por el espíritu, no es la carne. Y muchos creyentes han creído que vigilar la carne es ir al culto todos los domingos por la mañana. O algún día de la semana que la iglesia tenga cualquier otra actividad para participar de ella. Y es una vida en la carne con símbolo o con apariencia del espíritu. Y yo tengo que discutir con gente que dice, no, pero, por ejemplo, un punto, el diezmo, le digo, pero si no se trata del diezmo ni del diezmo. Se trata de que tú te has acomodado y le dices al líder, ¿qué hace falta? Pues venga usted así, traiga usted sus diezmos, compórtese, y tú en la carne pagas todo ese tributo y ya después te echas a dormir. Y hay gente que está pagando sus diezmos creyendo que su salvación se mantiene con el diezmo. Y lo que Dios ha pedido es el corazón. Amén. Obediencia viva por el Espíritu. ¿Vamos a comprar a Dios con dinero? Es imposible. Ahora dejamos de velar. Y hay muchísimas iglesias
que no están velando en el Espíritu, ni mirando la palabra profética, ni examinando sus corazones. Examíname, oh Dios, decía el salmista. Examinaos vosotros mismos, dice el apóstol Pablo, si estáis en la fe o no. Porque yo puedo estar, pero no en la fe. Entonces, ¿dónde estoy? Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. La iglesia esta, el Señor exhorta a la iglesia a ser vigilante para que no pierda algunas cosas que le quedaban. Tristemente, el protestantismo se ha ido perdiendo. Una vez rompió con Roma, ahora se está asociando con Roma por medio del ecumenismo sin Cristo. En la prensa diaria y en muchos sitios se habla de lo que son las iglesias protestantes luteranas asociadas a las iglesias católicas. ¿Ustedes saben eso? Que eso celebró el primer concilio en Ginebra y está conformado como tal, que es la asociación o asamblea internacional de todas las iglesias. Eso es el ecumenismo, ¿vale? Pero también existe la asociación nuestra al mundo, ¿vale? Y a la religión sin darnos cuenta. Y te empiezas como a deslizar. Eso se llama una vida de apariencia. Jesucristo dijo, guardaos de la levadura de los fariseos. Empezaron a discutir los apóstoles de la levadura de un pan, del pan que había el Señor hecho el milagro y que había dicho que recogieran las sobras, y ellos figurarse ustedes como los discípulos estaban en aquel entonces, no estaban cortitos, ¿vale? Y Jesús le enseña y le dice, la levadura de los fariseos es la hipocresía. Hipocresía es un término griego que significa actuar. Que no te vayas a convertir en un comediante y en uno que actúa como que tiene a Dios en su vida, pero después en lo profundo de su corazón no tiene comunión con el Espíritu. Dice Romano, en lo que requiere diligencia, no perezoso. Fervientes en el Espíritu y constantes en la oración. Pues tú empiezas a coger y a darle pereza a eso que requiere diligencia y deja de andar en comunión con Dios por el Espíritu y deja de orar y deja de andar en esa efervescencia. Y tú lo vas a ver. Como empieza a resurgir una visión donde todo lo ves normal. Y todo está bien. O no lo ve tan malo, que es lo mismo. No ve tanto el peligro, ni ve tanto nada. Y se te empieza a meter ese mensaje de que Dios es amor. Acordaros que estuvimos hablando el viernes pasado en la vigilia, que la visión que Dios nos ha dado a nosotros como congregación, acuérdate siempre, es una visión de justicia en la cruz. Cristocéntrica. La cruz, sobre todo, lo que te revela es la justicia de Dios. ¿De acuerdo? Y ahora va a haber sectores que tú los vas a ver que están en los extremos. Uno de ellos te predican santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Esos son los legalistas. Y otros de ellos te van a predicar amor, porque Dios es amor. Esos son los calvinistas o los liberales. Nosotros, cuando andamos en la justicia de Dios, participamos tanto de su santidad como de su amor. Pero de una forma equilibrada, porque tenemos la revelación de la justicia. Pero cuando nos centramos en los extremos, eso es lo que trae tibieza a nuestras vidas y no es santificación. Porque unos demasiado estrictos, tanta santidad que viven ellos por sí mismos en su fuerza, y otros tan acomodados que Dios es amor y que Dios lo va a hacer todo, dejan que se le meta todo el agua en la barca, se anegan y entra detrás de toda esa mentira, entra el pecado y entra la apostasía. Y nosotros hemos sido un grupo de hermanos llamados en el último tiempo, porque la palabra iglesia, sin ninguna denominación, sin ningún aditivo, sin ningún conservante. La palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa la compañía o el pequeño remanente de los llamados hacia afuera. Y Dios nos está llamando a salir de la religión. Yo sé que tú y yo, en alguna parte de nuestro corazón, siempre hay residuos de religiosidad. Siempre. Ya pueda ser de legalismo, ya pueda ser de calvinismo, ya pueda ser de conformismo, de ritualismo, de apostasía, siempre. Y hay que estar siempre vigilando y pasando la escoba. Y que eso se vaya resumiendo, porque yo lo que tengo que tener es una vida limpia. Y vivir en un estado honroso delante de Dios, ya no como el matrimonio como hablaba antes, sino de un creyente verdadero. En un estado de limpieza
y de santidad. No solo fue rescatar el mensaje de la justificación que trajo Lutero en su día, sino que hay que andar en el mensaje de la santificación. La reforma empezó, pero no terminó, porque no se proyectó en el diseño de la Iglesia Apostólica. El profeta Ageo dijo que la gloria postrera de esta casa, refiriéndose al templo que estaba levantando Zorobabel, que es el segundo templo cuando los cautivos que estaban en Babilonia volvieron a la tierra de Israel, y no podían porque tuvieron muchísima oposición de los samaritanos, cuando Ageo y Zacarías, que son los profetas que Dios mete a ayudar a Zorobabel y a Jesúa, que vinieron de Babilonia para levantar el templo y se desanimaron, Ageo vio en visión y él dijo esto, dijo, la gloria postrera de esta casa será incluso mayor que ¿qué? Que la primera. Y ese templo que edificó Salomón fue destruido. Y mira que hubo gloria. El templo que edificó Salomón lo remodeló Herodes. Y aquello era la gloria. Todo el mundo venía de todas partes de Israel a ver la gloria y el esplendor de Salomón y de su templo y del pueblo judío. Que cuando Salomón inauguró el templo, dice la Biblia que vino fuego del cielo y se metió la gloria de Jehová. Allí los sacerdotes no podían resistir esa gloria y se tuvieron que salir. Y todo el pueblo vio esa gloria. Y Ageo dice, la gloria que va a tener esta casa última va a ser mayor incluso que aquella primera que tuvo el templo de Salomón. Pero no es una gloria externa, que es lo que muchas veces vamos buscando sensacionalismo y emocionalismo. No es una gloria de lo que nosotros muchas veces creemos, no. Es una gloria que va por dentro. Amén. Es el mensaje de la justificación que empieza a moverse por dentro en el espíritu. Y te lleva a ti a una vida de santificación. Y tú lo que vas dejando es un rastro de gloria. Y muchas veces es invisible, ¿vale? Y es irreconocible, pero para los que se mueren y para los que no tienen conocimiento y para los que se van a perder, dice, para esa gente somos olor de muerte. Pero para los que se salvan, dice que somos grato olor de vida. Porque tenemos la gloria postrera en nosotros. Y tenemos la revelación incluso de las cosas que van a pasar, porque nosotros hablamos muchas veces de las cosas que vienen bajando. ¿Quién es el único organismo oficialmente que tiene revelación y puede hablar con propiedad de los acontecimientos futuros? Si no es la Iglesia de Jesucristo. Acordaros que cuando hablamos de las cosas que están escritas en Apocalipsis, no solamente están escritas en Apocalipsis, están escritas en los profetas. Y nosotros cuando hablamos de eso, hablamos de historia del futuro, porque para Dios el futuro es historia. Ahora le dice, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Qué te ha entregado Dios a ti y tú estás a lo mejor permitiendo que eso se vaya muriendo? Ayer, por ejemplo, mi mujer y yo hablábamos de nuestro matrimonio, porque teníamos que hacer algo aquí hoy con los hermanos también y demás. Y yo hablé con la hermana Juliana hace unos días atrás y le hice unas preguntas así bien... Esas son las cosas mías, no sé si es que yo soy así. Yo cogí el WhatsApp y le pregunto y le digo, hermana Juliana, por favor, te toca hacer unas preguntitas ahora mismo. Dime, hermano. Y le dije, ¿estás locamente enamorada de Clevis? Le dije, ¿sientes pasión por Clevis? No vea, ¿no? Qué atrevido, hermano. Sí, unas preguntas muy personales. ¿Verdad? Porque tenía yo que ejercer un oficio que era muy personal también. ¿Sabéis por qué? Porque yo no quiero ser partícipe donde no hay sustancia ni está lo genuino. Amén. Y yo no quiero saber igual porque yo de ahí para abajo no me meto en la vida de nadie, Dios lo sabe. Pero si está Dios envuelto, entonces tengo que indagar. Porque yo, para decirme nombre de que vive y está muerto, no. Amén. Si vamos a hacer algo que tiene vida, entonces hay que poner el ladrillo pero desde adentro. Si no hay matrimonio, no hay pasión, entonces hay que pelear para que Dios la devuelva. ¿Qué Porque contestó, hermano? dijo, estoy locamente enamorada de mí. ¿Sí? Aleluya. Ah, tiene que ser verdad, ¿eh? Bueno, los corazones nuestros solamente lo conoce Dios. Ahí también tenemos que Partimos ganar. de la base de que hablamos
lo que está ahí. Y cuando Claro. no, pues también lo hablamos. Yo me lo creo porque otras veces me han dicho otras cosas que también son adversas y también. Pero ¿qué pasa? Había una pelea. Dios te entrega algo. Sé vigilante. Amén. ¿Por qué? Porque no he visto en ti las obras perfectas. Se están muriendo. Vigila para que lo poco que te queda no se muera. Aleluya. Te entregué tu esposo, te entregué tu esposa, te entregué la familia. Te entregué el trabajo, te entregué el testimonio, te entregué a los vecinos, te entregué a los amigos, que es lo que has hecho por el camino. Hemos podido cometer errores. Todos hemos cometido errores. El problema no está en errar. El problema está en quedarte tan tranquilo. Ahora otra cosa es decir, yo voy a recuperar eso que he perdido. Amén. Yo me equivoqué con el vecino, yo voy a pedirle perdón en el nombre de Jesús. Porque no vea la que lié. Yo me equivoqué aquí, yo le falté respeto a mi hijo, yo hice esto, yo hice lo otro, yo en el trabajo no veo cuando se me fue la pinza el día ese, pero yo, ¿qué pasa? Yo como soy de Cristo, yo voy y me humillo. Y al final, que se humilla, el Señor lo levanta. Amén. Y lo ensarza. Ahora, si te entregué todo esto y tú estás pasivo, inmutable, que te ha quedado como un gato de escayola que no ve y ni te mueve, entonces dice, vigila, porque lo poco que te queda veo que también se está muriendo. Oye la seriedad del asunto de este mensaje. Velad es la orden que le da. Era una iglesia que no tenía la vida de oración continua y la comunión del Espíritu. Tenía rito, tenía formalismo, pero estaba muerta y estaba seca. Recibir, dice ahí. Vale. Acuérdate, versículo 3, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Acuérdate, ¿te manda qué? De lo que has recibido. ¿Qué he recibido? Yo te lo he dado, acuérdate. Porque en la salvación va todo incluido. Y a la revelación de la salvación va todo incluido. Pero que todo nuestro entorno, Dios te lo entrega. Yo soy una persona que tengo mucho conflicto muchas veces con mi entorno, mi mujer, mi hija y demás, porque dice, papá, es que tú todo lo envuelves con Dios. Digo, es que está todo envuelto. Es que te hablamos de algo y ya está tú cogiendo y ya está el Señor de por medio. No se puede hablar contigo sin que esté el Señor, digo, no sé. Y dice, ¿y cómo lo hace? Digo, que yo no sé cómo lo hago, es que yo no me lo propongo, es que eso está ahí. Y eso y es como debe de ser. Estamos planificando hacer algo, sí, cuando nos damos cuenta ya, esta silla para quién está, para el Señor. O vamos a opinar nosotros y vamos aquí a hacer todo y lo vamos a dejar fuera. Dice Santiago, no digáis iremos y negociaremos y traficaremos y el año que viene, no. Si Dios quiere, lo haremos. Amén. Porque al final pedís, dice, pero pedís mal. Porque está todo el tiempo pidiendo ¿para qué? Para vuestros intereses, para vuestras codicias, para vuestro egoísmo, para vuestro proyecto, para vuestra vida. Eso no tiene nada que ver con la vida del Espíritu. Amén. Esa es la vida que tiene nombre de que vive, pero está muerta. Entonces le dice, acuérdate, mira, 4 cosas. Acuérdate de lo que has recibido, de lo que has oído, de lo que has recibido. Versículo 3. De lo que has oído y guárdalo, o sea, ponlo por obra y arrepiéntete. Recibir, oír y guardar es lo mismo que velar y tener comunión con el Espíritu. Obediencia a la fe por el Espíritu. Poner por obra los mandatos del Espíritu. La ley del Espíritu de vida. ¿Os acordáis cuando hablábamos el viernes de todos esos requisitos que le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso? Quiero pues y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Que teniendo la mente cauterizada perdieron toda sensibilidad y se entregaron ¿a qué? A la lascivia. Entonces, como diciendo, párate, si a ti yo te he entregado el Espíritu, ¿cómo tú vas a permitir que el Espíritu te esté corrigiendo y tú resistiéndolo y él diciéndote por aquí y por allí y tú vengas a resistirlo hasta que él se contrista? Y ahora pierdes tú toda sensibilidad del Espíritu y te pones tú a hacer las cosas a tu manera. Pero como le pones el tapón de que es mi nombre, pues ya está todo hecho. Tú la homologas todo con mi nombre. Pero yo no estoy en medio del grito, ni estoy en medio de las obras de la carne.
ni estoy en medio de toda esa forma de proceder. Y acaba el apóstol Pablo diciendo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, dice. Y yo le explicaba a los hermanos, si llega el día de la redención y un creyente tiene el espíritu contristado. Por eso es que aquí nuestra voluntad tiene mucho que decir. Y hasta que no la suprimamos y la sacrifiquemos y la pongamos a los pies de la cruz, no hay unidad. Cristo fue uno con el Padre, pero dice la Biblia que Él suprimió la voluntad suya. Y todo el tiempo, cuando la sacrificó, tú ves a Cristo decir, no he venido yo a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Dice que se despojó a sí mismo y no tuvo como cosa de estima el ser igual a Dios, dice. En el griego la palabra que aparece ahí que dice que era igual a Dios significa gemelo. El Padre y el Hijo son gemelos. Y se separaron para que uno de ellos se manifestara en carne. Y se humilló. Y su voluntad la puso a los pies del Padre. Ahora es lo mismo. La iglesia todo el tiempo tiene ahí la voluntad. La voluntad hay que llevarla a la cruz, para que no salgan de nosotros los deseos carnales. Dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Entonces, cuando la voluntad nuestra es crucificada, empieza a florecer el proceso de la santificación y entonces en el creyente se ve cómo sale esas ramitas llenas de fruto y ya no vive él, sino que vive Cristo en él. Y le está diciendo, sé vigilante. Dice ahí, y afirma las cosas que están para morir. Y le dice después, porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a la hora que vendré sobre ti. La falta de vigilancia en nuestro corazón, la falta de conocernos a nosotros mismos, la falta de suprimir nuestra voluntad a la voluntad de Dios, nos lleva a nosotros a estar desconectados del mover del Espíritu, y llega un momento que si el Señor viene, te sorprende. Tú no te esperas eso. Y hay algo que aquí es una bomba de relojería, y es nuestro propio corazón. Engañoso más que todas las cosas es el corazón del hombre. Perverso, dice. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. El único que escudriña y mete ahí esa mirada es Él. Dice, porque si no velas, yo vendré a ti. Dice, a la hora que no sabrá, vendré sobre ti. Y después dice, versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿Quiénes son esas pocas personas? Es el grupo del remanente, ¿ves? Por eso es que Sardis significa remanente. Siempre hay un pequeño remanente que se mantiene en la comunión del Espíritu. Esta gente tiene el nombre de que viven, pero porque viven. Esta gente está vivos realmente. Y dice, tienes ahí unas pocas personas. Mira. En una congregación en la antigüedad judía empezaba a partir de los 10 miembros. No sabemos cuánta gente había en Sardis, supuestamente habría más. Pero solamente de una congregación entera, dice el apóstol Juan al pastor, o al líder, al ángel, dice, tienes ahí unas pocas personas nada más. Ese es el pequeño remanente. ¿Vale? Y dice que no han manchado sus vestiduras. Mira, el Señor cuando te justifica te viste de blanco, espiritualmente hablando, pero después te da su espíritu para que esa vestidura se mantenga blanca. La sangre de Cristo limpia tus pecados, pero el testimonio tuyo no lo limpia la sangre de Cristo. ¿Tú sabes que la sangre de Cristo no limpia tu testimonio? El testimonio tuyo lo limpia tú. Por el lavamiento del agua de la palabra, que es la comunión con el Espíritu. Por eso que el Espíritu, sobre todas las cosas, lo que te va a enseñar es a humillarte y nunca a enaltecerte. Aunque lleve la razón, el Espíritu siempre te va a decir, humíllate. Aunque estés en lo correcto, el Espíritu te va a decir, humíllate.
Porque al final el que se humilla, ese es el que Dios lo usa. Ahora, para humillarse hay que tener dominio propio, que es uno de los frutos del Espíritu. Aunque en nuestra Biblia se le llama templanza. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Las versiones nuevas dicen dominio propio. Un creyente que no tiene dominio propio, yo lo puedo entender si es recién nacido. Pero un creyente con muchos años en el Evangelio que no tiene dominio propio, haya habido una dejadez a través de los años. Y entonces eso hay que restaurarlo, porque si no, se va a morir todo. No lo que está muerto ya, se muere todo. Y por eso es que cuando nosotros seguimos leyendo, dice, ahí tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura, dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Oye esto ahora. El gran mensaje de la justificación le da toda la gloria y toda la honra a Dios porque la salvación es por gracia. Y es por medio de la fe, y dice, y esto no es vuestro, es que un don de Dios. Hasta ahí estamos claros y estaremos claros siempre. Ahora, cuando habla de que tú como creyente seas digno, oye esto, que tú tengas dignidad, no está hablando de la dignidad que te da Cristo cuando te salva, sino que tú por ti mismo adquieres mérito delante de Dios. Porque tener dignidad es tener mérito. Mérito delante de Dios, donde has preferido en los momentos cruciales de tu vida, que has escuchado la voz del Espíritu, has decidido humillarte y obedecer a la fe por amor a Él. Aleluya. Y ahí es donde tú adquieres dignidad. Por eso es que tus ropas no se manchan y sigues andando con Él en vestiduras blancas. Amén. Y dice, y estas personas andan en vestiduras blancas, dice, y son dignos. Acordaros cuando Jesús dijo, mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se llenen de glotonería y de embriaguez, y de repente venga sobre vosotros ese día, dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que moran en la tierra. Dice, erguid vuestras cabezas, para que seáis, dice, dignos de escapar de aquel día. Entonces, si está hablando de una dignidad, está implícita tu voluntad, tu actitud, tu conducta y tus decisiones. Eso no es lo que Cristo te ha dado. Eso es lo que tú decides aparte de lo que Cristo te ha dado. Y cuando tú decides por Jesucristo, entonces tú eres digno. Tú no puedes ser digno sin que Cristo te dignifique, pero tú después tienes que mantener esa dignidad que Él te da. Y Cristo cuando llega no te levanta. Él te pone abajo. Para que seas un referente. Y para que todo el mundo vea en ti a Cristo. Cuando Cristo vino a la tierra, no vino engrandeciéndose sobre nadie. Tenía autoridad para hacerlo y tenía poder, sí, pero nunca lo hizo. Le sirvió a los débiles, a los más desfavorecidos. Estuvo pendiente de sus hermanos, estuvo pendiente de su madre, estuvo pendiente de sus apóstoles. Incluso a los religiosos, ahí estaba. Pero tú nunca lo ves engrandeciéndose sobre nadie. Esa es la imagen que tiene que dar la iglesia todavía si está en la tierra. Porque un día aparecerá, porque la Biblia dice que Jesucristo aparecerá por segunda vez, pero ya no va a tener esa actitud ni va a tener esa conducta. Porque vendrá como rey y como juez. Ya no viene como cordero. Ahora viene a ejecutar y a establecer el reino. Y a regir a las naciones con vara de hierro, dice. ¿Sabéis lo que significa vara de hierro? Rectitud. Leña. Y viene con un mensaje moral y recto. Que en el milenio, el que le diga tonto a su hermano, se va a tener que presentar delante de los jueces. Y en este caso los jueces van a ser los mismos ministros de la iglesia que aquí han hecho la labor delante de Dios. Y han ejercido esa autoridad para juzgar. Por eso es que Dios los va a poner a juzgar en el milenio. Y el que le diga tonto a su hermano, se va a tener que presentar delante del juez. Porque hasta la conducta moral se va a vigilar en el milenio. Y nosotros ahora ya la tenemos por revelación incrustada en nuestro espíritu. Pero muchas veces no vivimos conforme a esa conducta moral. Y le decimos al hermano tonto y 4 cosas más también. Para que no se vaya desequilibrado, y ya no es al hermano, ya es al hermano, a la hermana, a Artito, al primo, al papá, al vecino,
a la papa, a la mamá, al esposo y a la esposa. Y eso tiene que desaparecer radicalmente de nuestros ojos. ¿Pues sabéis por qué? Porque eso mancha tu vestidura. Eso mancha tu vestidura. Las vestiduras que Cristo, con la cual Él te dignificó, eso las mancha. Y dice en el versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ya con esto lo dejo. Hay un dilema muy grande que se ha creado a través de los siglos, porque llevamos prácticamente 2000 años de historia, acerca de un debate teológico que la mayoría de nosotros conocemos y hemos sido muchas veces partícipes incluso de esos debates, de si la iglesia se pierde o si el salvo se pierde o si no se pierde. ¿Sabéis de lo que estoy hablando? Y hay un pensamiento de una escuela teológica que defiende que no se pierde jamás y nunca, sea lo que sea. Y ese es el calvinismo reformado, con sus doctrinas calvinistas, que la que más apoya eso es la predestinación, que dice que si Dios desde la eternidad pasada te predestinó a ser salvo, tú olvídate, que como quieras te vas a salvar. Lo mismo hoy, por ende, por el contrario, si la predestinación o la soberanía de Dios en la eternidad pasada designó que tú te ibas a perder, como quieras, por más mérito que acumule, te vas a perder. Nosotros no estamos de acuerdo con esa doctrina porque entendemos que ha sido una mala interpretación de la soberanía de Dios. ¿Vale? Hay otro sector, que es el sector arminiano pero legalista, que por menos que Antón Gallo ya te está quitando la salvación. Uno te la regalan para siempre como aquellos indulgencias papales y como quiera que sea te va a salvar, pero otros sectores por lo más mínimo te la están quitando y te están mandando al infierno en cada culto, ¿eh? O sea, tú llegas y allí recibes una condenación que te va para la casa tú diciendo váyatela. Pues yo digo una cosa, la visión que hemos recibido nosotros como iglesia no es ni una cosa ni es la otra. Ni eternamente una persona está salvada después de haberla recibido, ni por menos que de eso tampoco se va a estar perdiendo. No existe eso. Porque lo que existe, que es lo que he dicho, existe la justicia de Dios. Y si nosotros enfocamos todo en la justicia que hemos recibido de parte de Dios, entonces ahí hemos visto que la justicia se complementa desde adentro hacia afuera. Y si una justicia ha sido real en ti, que es la justificación, esa justicia se tiene que hacer real en ti, que es la santificación. Tú tienes que tener un testimonio vivo de que por dentro vive. Y si tú has sido justo por dentro, tú serás justo por fuera. Porque hemos sido puestos por Dios para ser ministros ¿de qué? De justicia. Ahora, vete a Ezequiel, que allí desde entonces te lo está revelando. Si el justo se apartare de la justicia, si el justo, después de haber sido declarado justo, porque ninguno puede ser justo por sus propias obras, hemos sido declarados justos por la obra de Cristo. Ahora, si tú, habiendo sido declarado, te apartas de la justicia, como hemos visto aquí, que viene diciendo este hombre, que le escribe al ángel, que no vela y que deja que todo se pierda, si se aparta de la justicia, ¿qué pasa? No vale de nada esa justicia que recibió, porque tú mismo la entregaste. Y ahí lo dice claramente. El que venciere dice, yo no borraré su nombre ya está escrito. Amén. Pero ¿y si no atiende al consejo? ¿Y si no atiende a la voz del Espíritu? ¿Y si no vive por el Espíritu? Y se ha conformado con el cascarón de afuera. ¿Me está diciendo a mí ahí que si no puede borrar su nombre del libro de la vida? Y a mí me toca hoy decir también, puede borrar su nombre del libro de la vida. ¿Hay alguna posibilidad? La hay. La hay. Y nosotros en este día vamos a tomar nota en nuestro corazón. Y si mi nombre está escrito allí, que permanezca allí por toda la eternidad. Amén. ¿Os acordáis de ese coro que dice cuando ya se pase lista, verdad? Aleluya. Yo os pido una cosa, por favor. Y ya con esto entrego el mensaje. Que ninguno de los que estamos aquí vayamos a faltar a ese día. Amén. Porque yo, que no soy Dios, si me dejaran en mis manos la decisión,
pues yo, como no soy Dios y soy hombre y el corazón se me hace carne, pues yo digo, venga, que entren todos. Pero cuando la justicia entonces se me impregna y se me mete en mi espíritu, yo mismo sé que no todos. Pero no es porque no esté en el corazón de Dios, ni en el mío, ni en el tuyo. Porque la justicia es la que tiene que imperar. Y nosotros, debiendo ser maestros, muchos todavía nos hemos quedado niños y no tenemos experiencia en la palabra de justicia. El justo debe de amar la justicia. El justo debe de amar la justicia. Con todo el dolor de su corazón muchas veces y con toda la alegría de su corazón otras veces. Pero el justo debe de amar la justicia y crecer en justicia y en la verdad de la santidad. Y así es como nos vamos a educar como iglesia, como matrimonio, como familia. Y cuando el mundo nos reclame, diga, oye tú, sí, aquí está mi señora, aquí está mi marido, aquí están mis hijos, sí, allí está el pastor, sí, allí están los hermanos. Y nos podrán coger fallos, porque no somos infalibles, pero que tengamos un testimonio con el que podamos responder y que el enemigo no vaya allí, que es el acusador de los hermanos, blasfemando el nombre de Cristo por causa del testimonio nuestro. Y ahí hay una gran bienaventuranza. Al que venciere, yo no borraré su nombre del libro de la vida, sino que dice, confesaré su nombre. Ahí lo dice. Delante de mi Padre. Está hablando Jesucristo. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Qué bonito, qué bello, qué precioso y qué lindo cuando tú en aquel gran día escuches de la boca del Señor tu nombre. Y diga el Señor Jesucristo, aquí está este. Y ese nombre que nadie lo conoce porque está escrito en una piedrecita blanca, ¿vale? Y en ese momento tú lo vas a recibir, tú vas a confesar, Jesucristo va a confesar tu nombre, no aquí abajo, lo va a confesar delante del Padre y de todos sus ángeles en el cielo. Al que venciere. Amén. Padre, te damos gracias en esta bendita hora, Señor. Alabamos y glorificamos tu nombre, Rey. Yo te ruego que esta palabra no caiga en saco roto. Úngela tú en nuestro espíritu y dale forma a nuestro alma, Dios mío. Bendícenos de una forma especial en esta hora, todo lo que queda de día, Dios mío, y sigue tú tratando con nuestros corazones, Señor. Salimos de este lugar, pero no de tu presencia. Salimos con tu bendición, Padre, la gracia de Cristo y la comunión y la dirección de tu Espíritu Santo. Y el pueblo dice, amén. Y el pueblo dice, amén. Gloria.